súper fuerte. El bombito que tendría unos 11 años, 12 Claro. años. Y le va a entrevistar a un delincuente matón. Ajá, qué fuerte, cierto. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su nuevo espacio, Tres Razones para Ver. En esta ocasión nos hemos juntado colegas, amigos cineastas del medio nacional para llevarles a ustedes lo mejor del cine nacional, las mejores críticas, los mejores documentales. Todo esto gracias a Turicine, Choloflix y Claqueta Playa. Hoy les traeremos Tres Razones para Ver Juan Fernando Hermosa tras las sombras del niño del terror. Bueno, ¿qué les pareció el documental? Bueno, yo en realidad creo que de la historia conocía muy poco. O sea, como supe alguna vez de este niño del terror, de los asesinatos de taxistas, pero realmente no tenía información. Y creo que el documental, como que una de las cosas que sí te atrapan es que tiene tanta información y tanto archivo que te quedas viendo y quieres seguir saber más, ¿no? Claro, efectivamente te engancha la historia. Y comparto mucho con lo que dices, ¿no? Antes de ver el documental, yo trataba de encontrar alguna información, algo que se te refleje en el paso del tiempo con esta historia, pero sin embargo hay que recordar que todo este hecho pasó en los años 90, en el año 93, si mal no recuerdo, y claro, todo en ese entonces no era digital, más era de archivos, y realmente esto sí existe en el documental, un buen trabajo investigativo por parte de los directores, en el cual sí te lleva a esta historia, incluso en mi forma de ver, a mí me atrapó y dije, yo estoy viendo algo que pasó en los 90, con formatos de los 90, uh-huh. Y eso es bonito, como para nosotros que nuestra adolescencia, incluso nuestra niñez lo vivimos en esa época, sí es interesante. Francis, pero cuéntame algo, ¿qué piensas tú con respecto al documental en la historia? Estábamos discutiendo tras bastidores hace un momento que Juan Fernando Hermosa, no es el protagonista de la historia, sino más bien este teniente. ¿Cómo lo ven ustedes desde este punto de vista? ¿Qué piensan al respecto de él? Sí, totalmente, es una historia construida a través del relato de este oficial de policía. Y me parece interesante porque realmente en nuestra cinematografía no habíamos encontrado historias que te construyan un relato sobre los asesinos en serie de Ecuador, porque sí los ha habido. Entonces creo que sí es un género que no se ha explorado mucho y que te construye un relato así tan crudo a partir de la versión del policía y de lo que se encontró el policía. Porque el policía se encontró con un psicópata ya formado, por así decirlo. Entonces él nos cuenta qué es lo que vio, la frialdad que había en él cuando le contaba cómo había asesinado a sus víctimas, cómo él se convirtió en un manipulador y cómo luego los testimonios de los psiquiatras que lo trataron confirmaron eso, que era un psicópata nato. Y también a lo que me llama la atención mucho es que, habiendo visto yo algunos documentales, series donde se explora la mentalidad y la psique de los asesinos en serie, me parece que todos comparten una característica en común, que es que todos empezaron asesinando o maltratando animales. Y creo que una de las cosas más crudas del documental es el relato de cómo él degollaba gatos y se bebía la sangre, que es algo que a mí a lo menos me impactó mucho. No sé si ustedes también, porque al menos cuando cuenta cómo fue donde la rectora de su colegio y degolló al gato para confirmar que él en verdad lo había hecho porque la rectora no le creía, me pareció algo súper chocante. O sea, creo que sí es impactante. Sin embargo, es muy curioso que el documental tenga ese antecedente a la mitad. Eso significa que te viste la mitad del documental. Exacto. Porque otra cosa te agarró. Exacto. Y es básicamente el protagonista es del policía, el teniente. Y es como muy... Es increíble porque, digamos, técnicamente es muy noventero, entiendes absolutamente en dónde está la historia, cómo son los hechos. Y a mí no me gustaron los planos, los encuadres de las entrevistas, pero ya solo como oírle toda la narración del teniente, de cómo fue su investigación, cómo se involucró y todo esto, estás ahí en la historia, no te estás fijando en nada más. Uno llega, ¿no? Uno llega, sí. Ajá, y luego dices, wow, cómo construyó, o sea, cómo la información que fueron dotando, en un punto te llega a esto que es tan fuerte, que ya es lo más crudo, que es
la manipulación, ya hermosa, se supone que el protagonista, pero en realidad ya vimos al protagonista antes. Exacto, el protagonista no es de hermosa. Exacto. Es este teniente que te cuenta toda la historia, que incluso, no sé si que piensen esto, pero uno dice, wow, cómo la Policía Nacional, cómo la policía de nuestro país es tan inteligente como para armar todo este caos, ¿no? Toda esta investigación. Exactamente. Y uno dice, wow, estoy en Estados Unidos, estoy en Hollywood, o no sé, pero realmente lindo esa parte. Sin embargo, yo, ahí sí en lo personal, no sé qué piensan, siento que a mí a la mitad se me baja un poquito el documental, porque más allá de lo brutal de Hermosa y de lo que él narra y de las cosas brutales que hizo, sí me faltó este coro de estos chicos, de estas cosas que ellos cuentan, de quiénes son ellos. Como que ahí un poco yo sí sentí ya en lo personal que se necesitaba esta otra contraparte que no es la policía, sino que son estos otros que también son parte de esta historia. Y sentí que en el documental no volvía a ver eso. Más allá de los detalles de Hermosa y de los asesinatos, no supe más quién era este grupo. Y a mí me hizo falta. O sea, al final sí me dejaron esos huecos. Claro. Me quedaron esos huecos de decir, bueno, ¿y? Pero te explican al final, te mandan ese texto largo que te dicen que uno sigue delinquiendo, que los demás se hicieron para atrás, incluso hay un par de personas que ya no están en el país dentro de esta banda, pero eso sí, lo que tú dices es importante, ¿no? De saber esta contrapuesta bueno, el policía es el principal que cuenta una historia en tercera persona de alguien, que en este caso es Hermosa, pero sin embargo necesitamos como que este contrapunto, ¿no? Del otro lado, de saber, bueno, ¿y por qué hicieron esto? Y ahora que te dedicas, bueno, un montón de cosas. Pero claro, como espectador hay unos que dirán, sí, me inclino por ese lado. Yo me inclinaría por, sí me hubiera gustado que lo busquen en el 2011 a estas personas, a una, a dos. Exacto. Porque a tras bastidores lo hablábamos, o sea, yo tengo el antecedente de que conocí a uno de ellos sin saber que era uno de ellos. Claro, viste el documental y dijiste, wow. Y dije, wow, fue él. Y dije, bueno, me hubiera encantado también que pongan algo de eso, o sea, porque es súper interesante decir cómo eran chicos de 14 años, que obviamente ahora, en el 2011 y ahora pues, tienen otras edades, tienen una vida marcada también. Exacto. Exacto, sí, y aparte de eso es como que tienes muchos matices de una historia, nunca hay una sola versión. Y si hubiera sido bueno como que encontrar esa otra versión de la historia, porque si tú te fijas, hay momentos en donde te cuentan que hubo un elemento de coerción de parte de Hermosa hacia el resto de los compañeros de la banda, que muchos no querían. Por ejemplo, la novia se puso a llorar porque ella no quería que le mate a uno de los taxistas. Exacto. Además, sobre todo porque al final cuando Hermosa sale de la cárcel va donde el papá. Y el papá acababa de decir eso, o sea, se dañó mi hijo y de pronto el man vuelve, hay este arco. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el papá? Es tan mínimo su personaje, pero tan potente toda su experiencia, que sí te hace falta como escucharlo, como decir, bueno, más allá del relato de se puso la camisa y el pantalón que nunca se puso y se fue. Tú dices, ¿qué le pasó al papá? Hablaba de una hermana también, de la existencia de una hermana. ¿Qué pasó con la hermana? ¿Dónde está? Porque todos sabemos qué pasó con la mamá. En el documental te muestra lo que pasó con la mamá. Ese spoiler no les voy a decir, por favor vayan a ver el documental. Sí. Ese spoiler es muy bueno, así que no los voy a decir, van a tener que ver. Y claro, te dice qué pasó con la mamá, porque obviamente Hermosa convivía con la mamá, claro, pero no pasa, no te cuenta qué pasó con la hermana, porque dentro de la vida del papá, de lo que cuenta el papá, es interesante cómo la hermana es la que influye en este cambio negativo. Recordemos eso. Claro. Porque ella le da un punto de que él le dice, tú pasa esto, y ahí fue cuando el papá asocia todo esto y dice, aquí mi hijo se dañó. Y lo interesante es ver, no me recuerdo, ustedes me dirán, en dónde vive el papá o en dónde vivía el papá. No es Quipijapa, en una provincia del oriente, no me recuerdo ahorita. Me parece que era en Xuxufindi. Xuxufindi es a donde él va, claro. Donde él va, no sé, luego está en la Guada. Y donde obviamente la documentación es donde él nace. Pero sería interesante saber, y eso también quiero decirles a las personas que nos están viendo, vamos a tener un foro con los directores del documental a posterior de esto, para que la gente también se averigüe y también vea las cosas y nos puedan preguntar. Claro, ahí hay como que un poco preguntarles a los directores cómo fue su proceso de seleccionar qué pongo y qué no pongo, ¿no? Es una historia tan potente en tantos sentidos que, claro, como documentalistas vas escogiendo qué, vas depurando
Importantísimo, sí que si es que tendríamos la oportunidad de tener un foro con los directores, invitamos, grábense un video, pueden ser parte del live en el que vamos a construir nuevamente una nueva crítica con los directores y para seguir alimentando este rico documental. Muy rico, y creo que es importante que todos hagan videos preguntándoles a los directores y siendo parte del live con sus dudas, sobre todo para integrar este espacio que es importante para hablar del cine nacional. Queremos agradecerles por haber sido parte de este espacio, por vernos, y próximamente les traeremos 3 razones para ver la Tola Box, así que quédense pendientes. Gracias a todos.